Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé, creo que buenas tardes, ¿no? Será como la una, ¿no? La una, las dos, las 12. ¿Qué hora es por allí? Las 12. Bueno, 12:01, ya la tarde, ¿no? A ver, una compañera no puede entrar, un segundo, a ver si consigue entrar. Bien, pues nada, vamos a empezar hoy con la segunda parte del tema 3. Pero antes vamos a ver un par de minutos, unos minutillos ahí, no mucho, para que no nos dé tiempo, sobre dudas, si hay alguna duda sobre el trabajo. Había alguna duda en el foro que la respondí, bueno, no sé, antes de que empezara con las clases, ¿no? No sé si hay alguna de hace una hora y media, pero las dudas que habían ya están respondidas, ¿no? Entonces, no sé si aparte de esas alguien tiene una duda, ¿no? ¿Alguna duda? No sé si Freddy parece que está escribiendo, parece Freddy, dos personas más. Sandra, pregunta, Sandra. También pueden usar el micrófono. Alguien quiere usar el micrófono, aunque es verdad que cuando se conectan con móviles no sé si se los permite, ¿no? Y no sé si tiene que estar configurado o no. A ver si aparece. Por ahora solo tengo el mensaje de Sandra. Freddy, profe, ¿a qué se fuere lo que debemos explicar del por qué elegí dicho documento? ¿A qué se refiere, supongo, no, Freddy? Será la pregunta, ¿no? ¿A qué se refiere con eh, por qué elegí dicho documento? Bueno, sin más explicar por qué has elegido ese trabajo, pues trata sobre este tema que me parece relevante de cara al conocimiento general, pues una unidad educativa, lo que fuera, ¿no? Una unidad para alumnos de tal, un tema, lo que fuera, no es eso lo que es especialmente relevante. Lo que es muy relevante es explicar por qué hemos elegido la licencia que hemos elegido, ¿vale? A ver, ¿qué más? Fabián, mm, pediste hablar por el micro, lo tienes abierto. ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí. Buenas tardes, profe Juan Carlos y demás compañeros. Bien, Juan Carlos, sí, ayer tuve el privilegio, inicié un curso de desarrollo de pensamiento computacional en CODE, con la organización CODE y el BBVA, y efectivamente todas las material que dan en Greenbeers, en Scratch y todos los, digamos que los materiales vienen con la licencia de Creative Commons, efectivamente, y me pareció, yo te hice una pregunta ahora que cómo a mí me quedaba duda de cómo elegir o cuáles serían los criterios para poder elegir la mejor licencia de acuerdo al trabajo que se estaba presentando. Pero creo que ayer con lo que se pudo interactuar, creí y digamos que resolví esa inquietud de que la que elegí es la más acertada en ese caso. Entonces, muy bueno el video. Tenía un material en Genially, un compañero nos ayudó y como dice por ahí la profe de herramientas colaborativas, hay que cacharrearle Cacharrear, cacharrear. y cacharrear es como se llega a esas respuestas y realmente gracias a los compañeros que compartieron ese tutorial. Así fue que Juan Carlos ahí logré sacar avante en ese tema la actividad número 1. Muy amable. Gracias. Perfecto, me alegra, me alegra.
Gracias por compartirlo. Vale, a ver, ¿alguien más pregunta? Sandra, no encuentra el micro. No sé si alguien nos puede decir dónde está el micro. Debería estar arriba. En mi plataforma está en el extremo superior. No sé si en la de ustedes también, ¿no? Fabián, que ha puesto un comentario, dice, el vídeo que está en plataforma es conducente, pero aún más otro que nos ayudó para el tema genial y pero nos ayudó el tutorial. La pregunta es cuál sería los criterios. Ah, vale, ya esto lo hemos visto, ¿no? Sandra, la pregunta es cómo se manejan los derechos de autor en material fotográfico. Sandra, más que derechos de autor, nosotros tenemos que trabajar, bueno, no sé si tu pregunta tiene que ver con el tema de lo que vamos a trabajar hoy o respecto al trabajo, ¿vale? Porque en el trabajo no vamos a hablar de derechos de autor, sino en el trabajo vamos a hablar de licencias Creative Commons, ¿vale? Entonces, me respondes y lo vemos. A ver, voy a seguir bajando, bueno, voy a seguir subiendo. Profe, bueno, a ver. César, también tengo una pregunta. Si hago una presentación de elaboración propia para la actividad una Genial y quiero tener los derechos, ¿no sería posible? Porque Genial utiliza esas presentaciones y la coloca a disposición de todos los usuarios. Claro, ahí el tema está en que cuando están utilizando determinadas plataformas que gratuitamente eh, permiten el uso libre, ustedes están accediendo a un acuerdo para que se haga uso de ese material. Entonces, tienen que valorar si les compensa cuando creen un material, utilizar una herramienta que sea libre, gratuita como esta, que sí que exija pues, que esté publicado para todos. En el fondo, esto tiene cierta relación con lo que comentábamos antes, todo el entorno digital hay que monetizar, ¿no? Y generar valor. Pues una forma de generar valor es obligar a que los usuarios creen contenido que otros puedan usar, que en el fondo cuando yo entro a la página web o etcétera, pues alguien ve algo de publicidad. Son mecanismos para hacerlo. Entonces, a ver, cuando yo creo algo que sea original, algo que sea original, pues en todo caso lo haga en Genial o haga lo que es la forma que sea, la autoría hay que reconocerla. Distinto es que yo esté en el acuerdo que haya admitido de Geniali poniendo a disposición de la gente ese material, el acceso a ese material. Pero bueno, Geniali no está pensado para que yo ponga ahí un artículo, ¿no? Sino que son otros contenidos, ¿no? Y bueno, tienen que ver eso, ¿no? Sandra hace referencia al tema de las licencias entiendo, de material fotográfico. Ahora vamos a ver eso, eh, Sandra. Creo que tiene que ver más con el temario que con el trabajo, ¿no? Si no, me vuelves a preguntar ahora un poquito más adelante, ¿vale? Candelaria, me permite informar que en mi ciudad está lloviendo mucho y si desaparece el servicio, nada, no te preocupes, ¿vale? Si no tenemos ningún problema. César, sí, a veces es mejor PowerPoint, no hace falta publicarlo en ningún sitio. En este caso, para nosotros, para valorarla, simplemente, digo, para los profesores en general, lo que tienes que hacer es simplemente adjuntarla al trabajo y ya está, no hay que publicarla. ¿Vale? Copias, pegas la licencia y nos la envías por el archivo, ¿no? También, como dice Leonardo, que puedes poner el enlace del documento entero, por favor, que sea eh, o sea, verificar que se pueda acceder. Suele haber problemas, ¿no? Suele haber problemas de vez en cuando con que no nos permita acceder porque el enlace en realidad no está en abierto, sino que tiene permisos. Ese aspecto hay que verificarlo porque nos genera mucho inconveniente para valorar la actividad, ¿no? Pero bueno, más allá de eso no hay problema. Verificar sin más que el enlace esté abierto, ¿no? Por favor. María, ¿puedo trabajar la actividad? Sí, si la has realizado, convertido en vídeo, pues tienes que ponerle el enlace y ya está, ¿no? Perdón, la licencia y ya está. Sí, Alexandra, también, un poco lo mismo, ¿no? O sea, el tema de utilizar Geniali, sobre todo cuando son licencias gratuitas, es que Geniali os obliga, porque hay un acuerdo, de que ese material esté accesible, ¿no? Para los demás, ¿no?
es el único problema, ¿no? que vais a tener. Pero bueno, más allá de eso no hay problema, ¿no? Alexandra, bueno, yo creo que ya te he respondido. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna otra pregunta? No te entiendo muy bien a qué te refieres, María Catalina. ¿A qué recursos te refieres? Solo hay que utilizar un único documento soporte, solo uno. Una presentación de PowerPoint, lo que han dicho sus compañeros, pues un juego, una actividad gamificada de creación mía, un juego que he hecho, uno solo, ¿vale? No hay que hacer más, es uno solo y a eso hay que ponerle la licencia sin más, ¿no? Hay gente que va a hacer una presentación de PowerPoint, hay gente que ya lo ha hecho, etcétera. Freddy, yo sugeriría ponerlo, porque es este tipo de cosas que no está del todo bien puesto, pero bueno, no está explicado, no aparece en la rúbrica, pero aparece en las indicaciones de Freddy pregunta lo del medio ambiente, ¿no? Si el medio ambiente os comenté que había una cuestión que no aparece en la rúbrica, pero aparece en la actividad, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que sea mucho trabajo, ¿no? Es decir, es solo poner un mensaje del tipo piensa antes de imprimir y ya está, ¿no? O sea, no supone mayor inconveniente desde ese punto de vista. Yo sugeriría ponerlo porque yo lo voy a preguntar, ¿no? O sea, bueno, pero bueno, tampoco creo que no es lo más relevante, ¿no? Si lo pueden poner, pónganlo, pero realmente lo relevante que hemos dicho es la explicación de la licencia, ¿no? Perfecto, Candelaria, muy bien. Bueno, pues si les parece, vamos a continuar con el tema, ¿vale? Entonces estamos eh, con la parte de derechos de autor, ¿no? De derechos de autor. Em, derechos de autor, dijimos, es como el primer bloque que tenemos que estudiar, ¿no? Hay como dos bloques, uno del copyright, derechos de autor, y otro que defiende el copyleft, y Creative Commons está como en el medio, ¿no? Entonces, hablamos ya de derechos de autor, dijimos que eran los derechos de autor, en la Unión Europea existía una protección bastante elevada, hablamos de que se considera autor y nos quedaba pendiente pues terminar un poco este apartado, ¿no? Las ideas fundamentales de este apartado, ¿no? Para que haya un derecho de autor lo que tiene que haber es una creación a día de hoy humana, a ver, antes decíamos, a ver, dentro de unos años, ¿no? Ya no me atrevo a decir dentro de unos años, no sé si meses, pero bueno, de aquí a un tiempo habrá que ver qué pasa con las creaciones de inteligencia artificial. Pero habitualmente se decía, bueno, una creación humana, ¿no? Propia de la creatividad del hombre, en sentido de la humanidad de persona, que sea original y da igual el medio, ¿no? El medio en el que se realice. La ley recoge pues un listado que no es exhaustivo, ¿no? De posibles creaciones protegidas, pues libros, discursos, conferencias, explicaciones de cátedra, obras musicales, teatrales, las coreografías, escultura, pintura, evidentemente, fotografía, programas de ordenador, adaptaciones de distinto tipo. Todo eso son posibles creaciones protegidas por los derechos de autor, todas estas, ¿no? Eh, esto en términos generales es las ideas básicas de derechos de autor, ¿no? Hay una persona que es el autor, habitualmente es una persona física, aunque el titular puede llegar a ser una persona jurídica. Dijimos, el ejemplo quizá más visible son los videojuegos, que son obras complejas donde, digamos, es una obra compuesta por aportaciones de muchas personas. Suele ser el estudio que lo crea el videojuego el que se considera autor y suelen ser personas jurídicas.
puede ser recogido en cualquier tipo de soporte, cualquiera de estos ejemplos que hemos comentado. Y ahora tenemos que pasar a explicar, cuando yo creo algo, qué derechos tengo, ¿vale? Que es lo fundamental, ¿no? Si yo escribo una novela, voy a utilizar a Luis Carlos, que está, si no te importa, Luis Carlos, que me parece de última el chat, ¿no? Si Luis Carlos escribe una novela, una vez que él termine de escribir esa novela, y repito, sin necesidad de registrarlo, ¿no? Sin necesidad de ir ante un sitio y que dejen constancia. Es aconsejable hacerlo, pero no es necesario. En el momento en que termina esa novela, da por terminada la novela, le pone fin a la novela, cierra el programa de ordenador, del computador en el que estaba escribiendo, ya terminó la novela, ya surgen una serie de derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Por una parte, los derechos de carácter moral, es decir, la autoría. La autoría siempre va a estar ligada a la persona que lo crea. Normalmente va a ser una persona física, pues ligada a esa persona física. Y esos derechos no se pueden vender. Es decir, si alguien escribe un artículo de investigación, siempre hay que reconocer que es el autor, ¿no? Y no puede vender en términos generales, ¿no? Distinto es que hayan patologías y gente que haga trabajo para otros, etcétera. Bueno, pero eso son patologías, son vulneraciones, ¿no? Son fraudes, ¿no? Académicos. Eh, pero una vez que yo creo una obra, tengo derecho a que se reconozca. Se le suele llamar la paternidad de la obra. Y es un derecho que no se extingue. ¿Vale? El derecho de autoría no se extingue. ¿Vale? Por eso seguimos hablando de obras de autores de hace 300, 400, 500 y muchísimos más años, ¿no? Porque la autoría no se extingue, ¿no? Es lo que reconoce el trabajo, la aportación de los demás. Y además de estos derechos personales, morales, si se quiere, hay otros derechos que tienen un contenido económico, que son los que pueden ser objeto de cualquier tipo de transacción comercial. Son los derechos patrimoniales, también se les llaman derechos de explotación, ¿no? Pues esa novela que escribió Luis Carlos, pues llegó a un acuerdo con una editorial y se pusieron de acuerdo en quién iba a tener los derechos de esa obra, ¿no? Por ejemplo, eh, que una parte, comentaba Luis Carlos el Quijote, ¿no? Como ejemplo de eh, reconocimiento de paternidad de la obra, por ejemplo, ¿no? Decíamos, la, ha hecho esa novela, se ha puesto en el mercado y resulta que quieren hacer una adaptación. Pues puede llegar a un acuerdo con una productora de cine o de televisión o lo que sea para adaptar esa obra, le pagarán una serie eh, de royalties, se llaman royalties, etcétera, pues una serie de una cantidad de dinero en reconocimiento de esos derechos eh, y podrán adaptar esa obra. Luego, cuando la quieran transmitir, pues tendrán que llegar a un acuerdo para distribuir y comunicación pública, etcétera. Y si quisieran hacer, porque bueno, creó un personaje se hizo famoso, como por ejemplo la serie esta de La Casa de Papel, ¿no? Cómo están vestidos, no sé qué, etcétera. Eh, o con Mario, el videojuego, etcétera, pues si quiere hacer alguien de una empresa de ropa, ¿no? O sea, cualquiera de estas, pues algún tipo de uso de, de esos productos, pues tendrá que pagar también por su uso, ¿no? Es decir, surgen muchos derechos de carácter patrimonial y estos sí pueden estar sujetos a reconocimiento evidentemente, pero sobre todo a pago de cantidades monetarias, ¿no? Dice Juan Miguel, Nintendo, que demanda a aquel que usa su imagen, ¿no? Pues es eso, ¿no? El que usa la marca Nintendo, el que usa la imagen de Mario Bros. O de cualquier otro videojuego, pues esos son derechos de carácter patrimonial, ¿no? Yo para poder usar esas marcas tengo que pagarles cantidades de dinero, ¿no? De hecho, por ejemplo, Disney, ¿no? Disney en todos los países, o en muchos países, no en todos los países, pero en muchos países, tiene sedes. Y esas sedes muchas veces lo que hacen es simplemente gestionar derechos de autor, ¿no?
una fábrica o una marca de juguetes quiere hacer algo de una princesa de Disney, pues en ese país concreto, pues pasa por Disney de ese país, y Disney de ese país es el que autoriza, por ejemplo, el uso y se encarga de hacer los contratos, etcétera, ¿no? Pues todo eso entra dentro de los derechos de carácter patrimonial, ¿no? Un ejemplo muy claro de eso es Harry Potter, ¿no? Un poco en línea con lo que decíamos. Harry Potter, la autora J.K. Rowling, el libro siempre aparece como J.K. Rowling. Cuando se quiso adaptar la obra a la película, pues tuvieron que pagar derechos de transformación de la obra, habrán llegado a un acuerdo, derechos de distribución y comunicación pública, es decir, es transmitir la obra, y luego al hilo del éxito de Harry Potter, pues todo el universo que se ha generado vinculado a la marca Harry Potter, ¿no? Porque todo está protegido por derechos de autor, ¿no? Pues cada vez que se hace uso de todo esto, pues hay que pagar derechos de explotación, ¿no? Entonces, en el fondo, los derechos de autor lo que te otorgan es un monopolio que impide que otros usen tu creación, salvo que tú lo autorices, ¿vale? Eso es un poco la idea que está detrás. ¿Cuánto duran los derechos de autor? ¿No? Aunque aquí ponemos derechos de propiedad intelectual en sentido amplio, nos estamos refiriendo fundamentalmente a derechos de autor, ¿no? Pues toda la vida del autor más 70 años luego de su fallecimiento, ¿no? Ponemos el ejemplo de García Márquez, falleció en 2014, ¿no? Pues las obras van a estar protegidas, no van a entrar en dominio público, siguen estando bajo un monopolio exclusivo los derechos de explotación de esas obras de sus herederos, que entiendo que son su familia. Puedo estar equivocado, pero entiendo que su mujer y sus hijos son los que tienen los derechos de autor, ¿no? Pues hasta 2084 no se pueden hacer adaptaciones, publicaciones, etcétera, de esas obras si no se tiene autorización de los herederos de, del escritor, ¿no? Y luego, a ver, María Catalina, creo que está escribiendo algo, vamos a esperar a ver que aparezca, ya te responderé cuando aparezca, ¿no? A ver, aquí está. Cuando un docente realiza recursos digitales para trabajar con alumnos de una institución educativa, ¿de quiénes son los derechos? Del creador de recursos. Eso dependerá, María Catalina, ¿no? ¿A qué acuerdo habrás llegado? Como punto de partida, lo que decíamos, ¿no? Sean recursos digitales, recursos académicos, ¿no? Recursos de cualquier tipo, siempre que se cumpla con la idea de que es una creación original, da igual el medio, quien tiene el derecho es el autor, ¿vale? El autor, no la institución. Distinto es que tú cedas por acuerdo, eso tendrás que ver, los derechos patrimoniales de explotación de esas obras. Si no existe o la ley no establece algo o no sé, yo imagino que no está regulado, pero supongamos que el equivalente al Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Es decir, la ley del trabajo que existe en Colombia, si regula algo sobre los derechos de autor en el ámbito de la relación laboral, pues habrá que atenerse a lo que diga la norma. Si no existe eso, ¿vale? Pues serán del autor, pero en todo caso siempre hay que reconocer la autoría. Siempre hay que reconocer la autoría, ¿vale? Porque la autoría está ligada al autor, es irrenunciable y es inalienable, ¿vale? Mira, Miguel Ángel te está respondiendo un poco, entiendo, vinculado a la regulación de Colombia, ¿no? Y Marisabel también, bueno, comenta aquí lo de los contratos. Bueno, pues dependerá un poco de eso, salvo que, pero la autoría, ojo, la autoría a veces se reconoce, ¿no? Buenas tardes, Iván. Vale, entonces, este es el régimen general de los derechos de autor, ¿no? Ahora, ¿hay limitaciones? Pues evidentemente también hay limitaciones, ¿no? Los derechos no suelen ser absolutos, suelen tener siempre límites, ¿no?
Y hay algunos límites en el ámbito de los derechos de autor. Bueno, aquí en el chat están comentando un poco cómo es la regulación, ¿no? Es interesante que la veáis, que bueno, tienen conocimiento de cómo es la regulación desde el punto de vista laboral. Entonces, bueno, en Colombia, pues creo que os puede servir, ¿no? Entonces, digo yo con el tema de las limitaciones a los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Los derechos de propiedad intelectual pues están sujetos a límites, como todos los derechos, ya decía, ¿no? Y la propia ley recoge algunos límites, ¿no? Por ejemplo, la copia privada, ¿no? Pues yo compro un disco, bueno, ya no sé, eso no, ya no se hace, ¿no? Pero cuando uno compraba discos, CDs, aquella época cuando existían los cassettes, etcétera, y uno hacía copias, eso no era vulneración del derecho de autor ni ningún tipo de derecho de propiedad intelectual, siempre que fuera para uso propio. Es lo que se conoce como copia privada, ¿no? En el ámbito de la Unión Europea también existe otro límite, que es la adaptación de la obra para que personas que tienen discapacidades puedan acceder a ella. En esos casos existe un límite. El autor no puede decir, no, esa obra no se puede adaptar para que una persona que tenga discapacidad no pueda acceder a esa obra. La ley lo permite, ¿no? Siempre que sea un uso justo. Existen límites respecto a los trabajos y artículos sobre temas de actualidad. Por ejemplo, lo que está publicado en periódicos se puede comunicar libremente, etcétera, porque se entiende que el alcance de la protección no puede ser amplia, porque es un tema vinculado a la actualidad, que tiene sentido en un momento concreto y que lo que se busca con ello es que esté difundido en sentido extenso, entonces no tiene protección. La parodia, comentábamos en la clase pasada la parodia, ¿no? Pues yo hago, volviendo al caso de Harry Potter, ¿no? Yo hago una parodia de Harry Potter siempre que sea una parodia, ¿no? Sea una crítica a cualquier situación en clave humorística, ¿no? Y utilizo los personajes de Harry Potter un poco vinculado a un sketch con ese objetivo. Yo no tengo que pedir autorización ni hay ninguna vulneración de derecho de autor porque la parodia es un límite a los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Bien, esos son los límites generales que se aplican a muchos ámbitos. A nosotros nos interesa en el ámbito docente dos límites concretos. Uno es el derecho de cita, que algo comentaremos ahora cuando hablemos también del plagio, y el otro es la ilustración en la enseñanza, ¿no? Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, escribiendo el TFM, ¿vale? Y estoy revisando artículos de otros autores, ¿no? Para escribir, por ejemplo, el marco teórico, yo no tengo que contactar a esos autores y pedir la autorización para utilizar esos artículos. Yo los puedo utilizar siempre que no entremos en el límite del plagio, que lo comentaremos luego, y los cite, reconozca los derechos morales, ¿vale? Reconozca la autoría, ¿vale? Siempre que yo cite, reconozca la autoría, ¿vale? Que yo diga quién escribió ese artículo que estoy utilizando para el TFM, pues puedo hacer uso de esas obras justificándolo, ¿no? Reconociendo el trabajo de los demás. Entonces, este es un límite, el derecho de autoría, ¿no? Como dice Ferney, efectivamente citándolos, ¿no? Vale. Y luego hay otro ámbito que nos interesa bastante, que es el límite de la ilustración en la enseñanza. ¿Dónde hablamos nosotros de ilustración en la enseñanza? Pues habitualmente en un ámbito o en un contexto muy concreto, o al menos así se entiende en la Unión Europea. La ilustración en la enseñanza es cuando yo estoy en el marco de educación reglada, pero educación reglada incluye también lo que se conoce en España como FP, formación profesional, con una excepción que luego comentaremos también las universidades, ¿vale? Y yo necesito, voy a poner un ejemplo el más básico, ¿no? Yo estoy dando una clase sobre temas de arte, evolución, movimientos artísticos, X, movimiento artístico,
y he llegado a artistas contemporáneos cuyas obras están protegidas por derechos de autor, ¿no? No son obras de hace 300, 400 años, sino obras que están protegidas por derechos de autor. En España, por ejemplo, un pintor famoso que es Antonio López está vivo, pues sus obras están protegidas, ¿no? Pues supongamos que tengo que explicar obras de Antonio López. Yo no tengo, en esos casos, si esto entra en el contexto de la educación reglada, con toda su extensión, forma parte del currículum académico, yo no tengo que pedir autorización. Mi justificación y el límite para el derecho de autor de ese creador es la ilustración en la enseñanza, ¿vale? La ilustración en la enseñanza. Es decir, yo tengo derecho o yo estoy protegido, yo puedo enseñar esos cuadros que ha pintado que han pintado X autores en el marco de mi actividad docente. Siempre que sea en el marco de mi actividad docente, con fines docentes, con fines de transmitir conocimientos, etcétera, yo no tengo que pedir autorización, ¿vale? Mi justificación, ¿cuál es? La ilustración en la enseñanza. La ilustración en la enseñanza tiene que ser justa, eso sí. La ilustración en la enseñanza no me permite decir, alumnos, he fotocopiado todas las novelas de García Márquez y aquí las tienen y léanselas. Eso ya no es ilustración en la enseñanza, ¿vale? Eso ya es otra cosa. Posiblemente estamos entrando dentro de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Distinto es que en algunas ocasiones pues sea difícil que los alumnos accedan a esos materiales, etcétera. En otros contextos, bien, pero es otro debate. Desde el punto de vista en el que estamos ahora mismo, eh, nosotros la ilustración en la enseñanza, pues podríamos decir, bueno, vamos a leer un capítulo de esta obra y aquí tienen las fotocopias, ¿no? Donde estamos más o menos viendo un ejemplo de este tipo de narrativa, ¿no? O vamos a utilizar en el colegio un manual de X tema, vamos a utilizar un capítulo donde se aborda este tema concreto que forma parte del currículum que tenemos que explicar. Todo eso, ¿vale? Siempre que sea en el ámbito de ilustración en la enseñanza. No vamos a tener ningún problema, ¿no? Hay un límite que tiene que ver con la enseñanza universitaria y exclusivamente con los manuales universitarios, ¿no? Los manuales universitarios se suelen excluir de la ilustración en la enseñanza por una razón específica y es que tienen un público muy concreto, es decir, un manual de pedagogía que sea, ¿no? Tiene como público alumnos de pedagogía, esa asignatura, la pedagogía la que fuera, ¿no? Pónganle el adjetivo, ¿no? Entonces, si yo pudiera hacer uso de ese manual sin justificándolo en la ilustración en la enseñanza, pues fundamentalmente el creador de ese manual no va a haber ningún reconocimiento a su trabajo y eso vulnera un poco lo que decíamos al inicio del tema, ¿no? Que la normativa busca compensar adecuadamente a los creadores por su labor, por su trabajo. Entonces, como tiene un público tan acotado, los manuales universitarios suelen estar excluidos de la ilustración en la enseñanza, al menos en la Unión Europea. No sé en otros países, pero al menos en la Unión Europea es así, ¿no? ¿Cómo se suele gestionar? Porque sí que permitimos habitualmente que los alumnos tengan acceso. Lo que hacen las universidades, por si os sirve de referencia, porque si les sirve de referencia, es llegar a acuerdos con entidades de gestión de derechos de autor. Hay una serie de entidades que gestionan los derechos de autor y representan a los autores así en términos generales y les pagan una cantidad de dinero para utilizar las obras de todos los autores y en la medida en que se vayan utilizando esas obras, pues los autores les pagan unas cantidades no muy representativas, pero al menos obtienen algún tipo de retribución por su trabajo, ¿no? Entonces,
Digamos que esa es la peculiaridad que tenemos respecto a ilustración en la enseñanza en las universidades, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, nosotros, nuestro límite es ese, ¿no? Lo que nos protege para utilizar es ese, es decir, estamos utilizando esta obra pues en el marco de la actividad educativa, estamos protegidos, ¿no? Vale, con eso vamos a terminar ya el primer bloque del tema que decíamos que son los derechos de autor, ¿no? El copyright, ¿no? Y vamos a pasar al segundo bloque, que es el copyleft, donde vamos a explicar también, en cierta medida, licencias Creative Commons, ¿no? Dice Candelaria, como es con términos... vale, ya te estás comentando algo de lo anterior, vale. Es que acabo de ver ahora, yo lo siento, acabo de ver ahora el comentario, ¿no? Bien, licencias New, ¿no? Licencias New abre todo el panorama o toda la vertiente o todo este bloque de copyleft, ¿no? De cultura libre, de software libre, de compartir las creaciones de manera abierta, etcétera. Bueno, todo eso tiene origen en el fondo en la idea, al menos recientemente, ¿no? En las licencias New y en el software libre. Esto surge, simplemente para que tengan un poco de contexto, de una situación concreta, ¿no? Cuando está desarrollando pues, toda la era informática que hoy conocemos, quienes desarrollaban la investigación básica eran las universidades, ¿no? Y muchas veces lo hacían en cooperación con grandes telecos, ¿no? Las telecos, pues son las tecnológicas de hoy, ¿no? Las Google de ese momento, ¿no? Pues esas grandes telecos, empresas de telecomunicaciones, permitían utilizar el software a las universidades de manera gratuita, pero a medida que ya se empezó a visorar que el mundo de la informática y el acceso por parte de los usuarios domésticos iba a generar un mercado muy importante, empezaron a restringir el uso de ese software que fundamentalmente al principio era sobre todo los sistemas operativos, ¿no? Fue como, bueno, poner a las máquinas a hablar con los usuarios y permitir que pudieran interactuar y hacer cosas, ¿no? Cuando hacen esto, pues hubo un movimiento en las universidades, con esta persona que ven aquí, que es el señor Stallman, el de barba, ¿no? Que trabajaba en el MIT, que se opusieron a que ese conocimiento que en buena medida surgía de las universidades, la investigación básica, luego es verdad que era en colaboración con las empresas de telecomunicaciones, se lo estaban apropiando y propusieron que se crearan alternativas libres, ¿no? Y es cuando surge la idea del software libre y propone una serie de licencias que hoy más o menos agrupamos, aunque sean muy heterogéneas, bajo la idea de esto, ¿no? De software libre, ¿no? Las licencias New fue quizá la primera representación y una de las que más éxito han tenido, ¿no? Software libre, que voy a hacer un pequeño paréntesis de un par de minutos, software libre no quiere decir que sea gratuito necesariamente. Libre se refiere a que el usuario pueda hacer con ella, con ese software, lo que quiera, ¿no? Que pueda llegar incluso hasta el corazón, al core del programa y pueda modificarlo y adaptarlo. Es verdad que los usuarios, aquí vemos ejemplos de software libre, habitualmente lo utilizamos de manera gratuita, los usuarios personales, ¿no? Las pequeñas instituciones, las instituciones educativas, por ejemplo, también se les suele permitir que hagan uso gratuito del software libre, pero software libre necesariamente no quiere decir que sea gratuito. Alguno es gratuito para todo el mundo y otros no. A las grandes empresas les suelen cobrar, ¿vale? Porque necesitan adaptaciones para sus procesos, necesitan soluciones personalizadas y en esos casos ese software libre lleva royalties, ¿vale? Entonces, software libre es importante tener en cuenta que lo libre es una mala traducción que hicimos al español, se refiere a esto, que podemos utilizarlo para cualquier finalidad, redistribuirlo, modificarlo, transmitirlo a otros usuarios, etcétera, ¿vale? Pero no necesariamente es gratuito, aunque para los usuarios sea así, ¿no?
En ese sentido, en este caso se puede decir que Genial y Cambio que entre los dos software de uso libre. Yo no diría que no sé, están sujetos a unas licencias de uso que no libres, ¿no? Porque ustedes no pueden modificar el software, no pueden redistribuirlo, no puede, es decir, hay una capa que se permite para los usuarios, una capa de aplicación que permite a los usuarios crear contenido sujeto a unas licencias de uso que fundamentalmente, como comentábamos, exige que lo que yo he creado, salvo que sea una licencia premium, esté a disposición de los otros, etcétera, para monetizar. Pero en realidad, cuando yo uso cualquiera de estas herramientas, yo no puedo modificar el software en sí mismo. De hecho, no está permitido. ¿Vale? Es un software claramente propietario permite, que se dirige a los usuarios para que lo utilicen, hagan uso de él, ¿vale? Con una capa que se pone a disposición de los usuarios, pero yo no puedo utilizar el software, ¿vale? La creación y redistribuirlo, modificarlo, etcétera. Es lo mismo si lo ven con Facebook o con cualquier red social. Yo puedo utilizarlo, puedo crear contenido, puedo compartir, pero el software, yo no puedo acceder a él, mucho menos puedo modificarlo, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, Twitter permiten eh, utilizar los datos, pero no nos permiten modificar el software. Entonces, desde ese punto de vista, como siguiendo la pregunta de Catalina, no es software libre, ¿no? Son herramientas que están sujetas a una licencia de uso que permite a los usuarios utilizarlo con bastante libertad, ¿no? Dice Miguel Ángel, este tipo de herramientas son freemium, es decir, que un contenido es gratuito, pero otra, bueno, ya lo habéis estudiado, ¿no? Es un contenido que parte, pues hay un modelo donde se cobra el usuario, ¿no? Y también se monetiza por otras vías. Vale, entonces en el marco de este movimiento, este planteamiento de licencia de software libre, aparecen las licencias Creative Commons, ¿vale? Las licencias Creative Commons bebe de ese movimiento de software libre. Software libre, uno de los ámbitos donde surge es Boston, ¿no? Surge en Boston en el MIT, ¿vale? Stallman trabajaba en el MIT, si no recuerdo mal, y tuvo mucha influencia en todo el sistema universitario de la zona, ¿no? Entonces, en Harvard estaba, creo que todavía está, Loren Lessig, que era un profesor de Derecho dedicado a derechos de autor, en el sentido que explicábamos antes, que veía muchos problemas con la limitación que tenían los autores para liberar eh, sus creaciones, ¿no? Él pensaba sobre todo en artículos académicos, en libros, pero también en novelas y en general se puede extender a otro tipo de creaciones, ¿no? Y lo que criticaba, un poco el planteamiento de él, era que cuando alguien escribía algo, como decíamos ejemplo, pues una novela, automáticamente surgen una serie de derechos, ¿no? La autoría, pues nadie la discute, de hecho está en el ADN de las licencias Creative Commons, como luego veremos, pero el autor no tenía capacidad de decir, bueno, pues esta novela que yo he escrito, yo solo quiero que reconozcan mi autoría y que cualquiera pueda utilizarla. Los derechos de autor eso no lo permitían. Entonces, al hilo de todo esto, pues se generó un modelo de negocio donde buena parte de las beneficiadas eran las editoriales, en el caso de las publicaciones científicas, las editoriales científicas, las que, etcétera, ¿no? Y pues criticaban que en el fondo se estaban tergiversando los objetivos del derecho de autor, que era retribuir al autor y permitir la circulación del conocimiento. Entonces, como decía, bebe de las licencias Creative Commons y lo que plantea es adaptar ese movimiento a los derechos de autor. Entonces, las licencias Creative Commons están en el medio, ¿vale? Están en el medio. Lo que vienen a hacer es devolver al autor la capacidad de decir qué se puede hacer con su obra, ¿vale? Se crea a partir, la licencia Creative Commons se crea a partir de una serie de cláusulas que conforma o termina generando una serie de licencias, ¿no? ¿Y cuáles son esas cláusulas?
La primera, la que siempre tiene que estar, es el reconocimiento de la autoría. Lo que decíamos cuando hablábamos de derecho de autor, de la paternidad de la obra, del reconocimiento de la creación, de quién es la autoría, pues es la primera cláusula que recoge las licencias Creative Commons, ¿no? Y si ven las licencias, todas incluyen, aquí lo veis, lo ven, incluyen la atribución, el reconocimiento, la autoría, ¿vale? Entonces, la primera cláusula es el reconocimiento que está en todas las licencias. Más allá del reconocimiento, que es ese derecho, como ven, hay una clara conexión con los derechos de autor. Ese reconocimiento que siempre va a estar, como siempre está en los derechos de autor, se permite al autor que decida qué se puede hacer con su obra o qué no se puede hacer con su obra, ¿no? Y aquí creo que voy a responder a la pregunta que me hacía antes, no sé si era Sandra, bueno, que alguien hizo antes, respecto a las obras de fotos, ¿no? A creaciones fotográficas. El autor puede decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Y para eso están las cláusulas. Yo puedo decidir, voy a utilizar el ejemplo de la fotografía, pues que mi fotografía, siempre que reconozcan mi autoría, pueden hacer lo que quiera, salvo modificarla. Y a eso se refiere la cláusula de trabajos derivados. Es decir, yo puedo decidir mi trabajo se puede modificar o no se puede modificar. Entonces, si es una foto y yo digo que no se admite transformaciones de la obra, trabajos derivados, yo a esa foto no le puedo cambiar el color, no puedo invertirla, no puedo utilizarla junto con otra fotografía y hacer un collage, etcétera. No se puede hacer, no se permite. No, María Catalina, eso no existe. Licencia que tenga icono tipo ambiental que yo conozca, no. Yo no tengo conocimiento. Quizá alguien lo ha propuesto, puede ser que sí, pero yo no, a día de hoy no he tenido conocimiento. Voy a dar una vuelta en internet a ver, a cacharrear, ¿no? Ya saben que la palabra que siempre utilizamos es cacharrear. Investigaré, pero a mí no me suena que hayan licencias vinculadas a este tema, ¿vale? Pero bueno, es interesante verificarlo, ¿no? Entonces, el tema de obras derivadas, ¿no? ¿Permito o no permito que se modifique la obra? Bueno, pues si pongo una cosa o la otra, como vimos en la clase pasada, y tienen en el vídeo que está publicado, pues surgirá una licencia u otra. Que quiero que pueda obtenerse réditos económicos, es decir, que ingresos económicos de la obra que yo estoy atribuyendo a la licencia, o no, ¿vale? Pues según lo que ponga, pues se generará una licencia u otra. Que por la razón que sea, yo quiero que mi fotografía se comparta con la misma licencia que yo he puesto, pues lo pongo, ¿no? Porque si yo he puesto una licencia solo de atribución, es decir, que alguien pueda y puede modificar esa obra, pues tendrá que hacerlo de la misma manera. Es decir, el autor puede decidir qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer, ¿vale? Entonces, lo que se trata es de reconocer la autoría, que es lo que establece los derechos de autor, pero en línea con el movimiento copyleft, permitir que la gente decida si entrega con mayor libertad esa obra para que la use la gente o qué derechos me voy a reservar o qué cosas se pueden hacer o qué cosas no se pueden hacer. El autor lo decide. Y eso es una licencia Creative Commons, ¿no? Que pues existen una serie de licencias que las van a tener aquí en el PowerPoint, que luego que terminemos la clase lo cuelgo, pero que en la página que comentamos la clase pasada también tienen la explicación de cada una de las licencias, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata el trabajo, ¿no? De poner por qué han elegido, ¿no? Pues voy a poner un ejemplo sin profundizar, ¿no? Bueno, yo es que he elegido una licencia de reconocimiento para esta unidad didáctica
porque yo considero que esta unidad que tiene que ver con alumnos que tienen TDAH y es una adaptación para estos alumnos que se encuentran con dificultades para este tema, pues yo parto de la idea de que es necesario que todo el mundo tenga acceso a ella y si quieren publicarla, pues que lo publiquen, si quieren, etcétera, ¿no? Pues explican por qué yo he elegido esta licencia concreta y lo que yo tengo que dejar constancia es que entiendo qué es lo que permite hacer la licencia y qué no permite hacer la licencia, ¿no? Más allá de esto, pues no tiene mayor complicación, ¿no? Hay otro movimiento que se ha promovido posteriormente a Creative Commons, que es el dominio público, ¿no? Que promueve la idea de cultura libre y cultura libre promueven también la idea de que se pueda renunciar incluso a la autoría, ¿vale? Bueno, es un paso mucho más avanzado. En algunos países se cuestiona si realmente se puede renunciar a la autoría o no, pero bueno, es un movimiento que en algunos sectores ha calado. Sin más lo comento para que les suene que existe. Bien. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? De lo que sería una atribución de una licencia para lo que tienen que hacer, ¿no? Una atribución de una licencia Creative Commons, por ejemplo, eh, para un PowerPoint, que era uno de los ejemplos de documentos que poníamos, no es más que elegir sobre esas opciones que nos daba la página web que vimos y que está en el vídeo, copiar el logo que nos da, lo pegamos y copiar la leyenda donde se explica qué tipo de licencia es. Dijimos, una buena práctica, que no es necesaria, pero una buena práctica es permitir el enlace, porque el enlace permite a la gente clicar sobre el enlace y les lleva directamente a una explicación. Ustedes ya van a saber qué permite una licencia Creative Commons, ¿no? Porque una vez que la hagan y la hemos visto, la hemos explicado, ya van a ver una licencia Creative Commons y van a entender, vale, es que este autor me está permitiendo que yo lo use, pero siempre que no lo haga con fines comerciales. O me está permitiendo usarlo, pero sin obra derivada. Pero si ustedes crean algo y alguien ve su contenido, el que ha creado, pues posiblemente no sepa qué significa, ¿no? Entonces, si nosotros le ponemos el enlace, la persona puede clicar sobre el enlace, ¿vale? Como ven aquí aparece la manita, clican sobre el enlace, la persona pues va a poder leer qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer. Por eso es que dentro de las buenas prácticas se aconseja poner el enlace, ¿vale? Dice María Catalina, ¿me da un ejemplo de obra derivada? Pues una obra derivada, pues puede ser lo que decíamos antes, ¿no? Una fotografía y yo esa fotografía la modifico, los colores, luego le pongo pues un dibujo mío y completo con, no sé, algo que sea distinto y que transforme esa obra en otra cosa, ¿no? Pues eso es una obra derivada. Yo uso una fotografía que ha hecho alguien, la completo, le cambio los colores, puede ser que haga un dibujo que demuestre cierta originalidad, etcétera. Pues eso es una obra derivada, un ejemplo muy simple de una obra derivada, ¿no? Pregunta Argelías, profe, para la actividad solo se pueden crear dos licencias, una para un sitio web y una para fotografía. Si ese sí, cualquiera de las dos alternativas es válido, pero no solo para sitio web y para fotografía. Puedes hacerlo, como ves aquí, para un documento escrito. No hay ninguna limitación, ¿no? Dice María, pero en ese caso es propia. Claro, el tema con la obra derivada es que yo tengo que tener autorización del autor. Es decir, si el autor me dice en esa fotografía que su licencia no admite obra derivada, yo no puedo hacer una obra derivada porque el autor me lo está prohibiendo. ¿Vale? Si el autor lo permite, lo que yo haga con esa obra sí que ya sería una creación propia. ¿Vale? No, César, como comenté antes, la publicaremos después de terminar la clase.
Vale, entonces esto respecto a licencias Creative Commons es importante para no vulnerar, ya entrando en la última apartado, que son las recomendaciones, hacer uso del derecho de cita, ¿vale? Como decíamos, o hacer uso de la ilustración en la enseñanza. Otra buena práctica es revisar y acudir a repositorios donde hayan, por ejemplo, imágenes, suele ser una de las preguntas habituales, con no libres, ya sabemos que no son software, no son imágenes libres, sino obras sujetas a licencias Creative Commons, ¿no? Y bueno, yo les voy a dejar en el enlace algunos ejemplos, ¿no? Sí, Candelaria, Creative Commons es el único que permite crear las licencias Creative Commons, ¿vale? Eh, tenemos Pixabay, por ejemplo, ¿no? Un repositorio donde hay imágenes que están con derechos de autor Pixabay. Un Splash, por ejemplo, también está bien. Hay que cacharrear también un poquito, ¿no? Foter. Y luego Google, ¿no? Google también pueden buscar imágenes con licencia Creative Commons. Cuando busquen imágenes con licencia Creative Commons en Google, esperen encontrar muchos menos resultados, ¿no? Pero lo pueden hacer si les interesa, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues van a imágenes, ¿vale? Clican sobre imágenes, eh, luego herramientas. Cuando le den a herramientas va a aparecer un menú con distintas alternativas. Dentro de esas alternativas hay un desplegable de derechos de uso y en derechos de uso les van a preguntar pues en términos similares a las licencias que vimos antes, ¿no? A las cláusulas que vimos antes, ¿no? ¿Quieres fotos etiquetadas para reutilizar con modificaciones, para reutilizar simplemente, ¿no? Es decir, para utilizar no comercial con modificaciones, para reutilización no comercial. Si ven que hay cierta similitud con las licencias Creative Commons, con las cláusulas, pues bueno, Google deja buscar también eh, con esa alternativa y por eso, pues bueno, puede servir como eso, como alternativa. También pueden buscar en Search Creative Commons, o sea, Creative Commons tiene un banco de imágenes y pueden también, como ven aquí, elegir si quieren que se pueda utilizar comercialmente, se pueda modificar o se pueda adaptar. Bueno, es otro repositorio interesante que pueden utilizar. Pueden utilizar Wikimedia Commons, también hay muchísimas imágenes sujetas a, a licencias Creative Commons. Y en el caso de España, bueno, FreePic también, todos los recursos que conozcan, ¿no? En el caso de España hay uno que es un recurso que ha puesto a disposición el Ministerio de Educación, que es INTEF, pero pueden acceder desde cualquier sitio, no está limitado, no tiene restricción geográfica, ¿no? Y hay pues muchos recursos, ¿no? Lo más curioso, o que a la gente le suele parecer curioso, son que haya alguna animación y sonidos, ¿vale? Pero bueno, también hay fotografías, ilustraciones, permite buscar recursos eh, por, por, eh, por el nivel educativo, también si están en formación profesional, etcétera. Bueno, ahí tienen también una alternativa para... Y por supuesto tienen también los repositorios educativos abiertos en el ámbito de las universidades, ¿no? Que hay mucho material que les puede servir, ¿no? Bien, me queda pendiente para la clase de repaso el tema del plagio, algo comentaremos ahí y también en esa clase vamos a hablar de un poco de contenidos inapropiados, ¿no? Haremos algún comentario sobre ese tema. Pero ya con eso, más o menos, vimos las ideas fundamentales de lo que tiene que ver con derechos de autor, que en realidad es el tema, ¿no? Contenidos inapropiados lo tenemos incluido aquí, aunque bueno, tampoco es que tenga relación directa con derechos de autor y protección de derechos de autor. Tenemos que incluir en algún sitio, lo han incluido aquí, pero en realidad no forma parte de esa materia, ¿no? Pero bueno, lo veremos, o sea que no se preocupen que algo de eso vamos a comentar en la clase de repaso, ¿no? Bueno, y ya con esto pues terminamos. Creo que hace referencia un poco al tema de Machine Learning en la búsqueda de imágenes, que bueno, sí que es verdad, ¿no? Que es un tema y no ha salido, pero luego seguramente saldrá en alguna clase de repaso el tema de los derechos
derechos de autor cuando se crean con inteligencia artificial, ¿no? Luego, cuando tengamos la clase de repaso, si quieren, lo comentamos. No tengo respuesta, pero es que nadie tiene respuesta a día de hoy, pero bueno, la dejamos para más adelante. Muy bien, y ya como estamos sobre la hora, al terminar la clase les voy a colgar el PowerPoint, aunque ya saben, como les digo, nos va a quedar una parte pendiente que veremos en la clase de recuperación. Les dejo también para que vayan a comer si no han podido comer y que tengan un buen fin de semana, ¿vale? Nada, descansar, coger fuerza, que la próxima semana tenemos que volver con el máster y con la vida, que es lo que más tiempo genera, ¿no? Jorge, tengo una pregunta. ¿Cuántas licencias? Jorge, una sola licencia, ¿vale? Solo hay que hacer un único documento, ¿vale? Nada, Fabián, venga a todos, muchas gracias por estar, venga, adiós. Voy a cerrar, nos vemos, descansar.